Hola, buenos días. Buenos días. Hola, doctora, buenos días. Hola, doctora Bendy. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos una semana más. Bueno, pues vamos a terminar de revisar algunos aspectos ya muy específicos de ensayo clínico, sobre todo centrarnos en cuáles son las obligaciones, vamos a decirlo así, los compromisos que un investigador hace cuando decide llevar a cabo un ensayo clínico, porque evidentemente aquí, pues los riesgos son mayores que para un estudio observacional y es algo que tiene que considerarse desde que se está diseñando pues esta metodología. Entonces, también la semana pasada habíamos visto brevemente este flujograma donde pues ustedes pueden dar información acerca de cómo realizaron el proceso de selección, cuáles fueron pues todos los componentes que consideraron para que un participante pudiera llegar a ser parte de su estudio y también la forma en la que se realiza la aleatorización, que es uno de los aspectos más relevantes del ensayo clínico y lo que puede controlar de alguna manera los sesgos que se pueden generar al momento de seleccionar a los participantes. Entonces, aquí vamos a tener que tener en cuenta cuáles son los criterios para que un participante pueda ingresar. Y también sabemos que tenemos algunas condicionantes que pueden generar su exclusión. Eso hay que especificarlo, hay que determinar cuántos participantes no pudieron incluirse porque no cumplían con los criterios, cuántos tenían alguna característica que después de incluirse pues hicieron que fueran excluidos, cuáles se negaron a participar o si existió alguna otra razón para por la cual no formaran parte de esta investigación. Después de la aleatorización, también se tiene que explicar cómo se realizó la asignación a la intervención, al grupo control, el seguimiento en el tiempo y finalmente, pues cuántos de estos participantes cumplieron con la intervención que se estaba asignando, cuántos de ellos no, y no olviden también determinar si el análisis a fin de cuentas se realizó por protocolo o por intención a tratar. Entonces, bueno, ya con todo esto, podríamos decir que nosotros le estamos dando a quien lea nuestro artículo, nuestra revisión o la tesis, pues una manera mucho más esquemática de saber cuáles son los procedimientos que se llevaron a cabo para lograr, a fin de cuentas, el análisis de los participantes. Y les hablaba de estas responsabilidades que el investigador adquiere cuando decide llevar a cabo un estudio experimental y particularmente un ensayo clínico, porque aquí sí tiene como parte de sus actividades que vigilar lo que ocurre con los participantes. Esta asignación aleatoria de la maniobra, por supuesto que también involucra riesgos tanto para aquel grupo experimental como para el grupo control. Entonces tendremos que estar vigilando que realmente el equipo lleve a cabo los procesos y los protocolos conforme están establecidos en nuestro proyecto, que en caso de que haya eventos adversos, esto también es responsabilidad del equipo de investigación y tienen que encontrar una manera de resolver esos eventos cuando lleguen a ocurrir. Entonces, aquí sí tenemos que ser muy claros en que el grupo de investigación tendrá que tomar responsabilidad en estos eventos adversos que puedan suceder y encontrar la manera de tratarlos. En el IMSS, pues podríamos decir que tenemos la ventaja de que los participantes cuentan con pues esta seguridad social, pero si se lleva a cabo, por ejemplo, por la industria farmacéutica, los participantes tienen que tener un seguro que cubra todo esto que en algún momento pues puede llegar a ocurrir. También eh, tenemos que cuidar que el segamiento se mantenga durante todo el protocolo para disminuir pues estas posibles tomas de decisiones basadas en lo que el investigador espera o los sesgos. Y pues aquí también es importante saber de que cuando ocurre un evento adverso, este segamiento se puede llegar a abrir, pero solamente si se requiere alguna decisión terapéutica que dependa de conocer el estatus de intervención o control.
en el participante en el que se está documentando. Y pues también si nosotros tenemos algún patrocinador, tenemos que documentar y explicar cualquier situación relacionada con los participantes que pueda influir en la decisión de que continúen en el proyecto. Después, también seremos responsables de supervisar que este protocolo que nosotros ya establecimos se cumpla tal cual, que se deba conducir como está determinado en el protocolo, que no importa si está llevándose el seguimiento por alguien en específico del equipo, todos los participantes tengan exactamente las mismas intervenciones, que el grupo control también tenga el seguimiento que se ha delimitado desde un inicio para evitar que esto modifique los resultados que podemos encontrar y que no existan desviaciones o cambios respecto a lo que ya está establecido en el protocolo. Entonces aquí sí tendremos que ser muy cuidadosos en que todo el equipo tenga en cuenta pues estas indicaciones, las asignaciones, la aleatorización para que el seguimiento también se cumpla lo más apegado posible al protocolo. Y también saber que se debe explicar y documentar cualquier desviación que ocurra y considerarla por el impacto potencial que puede tener en los resultados. Hay que tener una comunicación constante con el comité de ética. Es más difícil, la verdad, que se apruebe un ensayo clínico. Muchos de ellos tienen que ser aprobados por el Comité Nacional simplemente por la aleatorización de la maniobra, a pesar de que sean medicamentos que ya se conozcan o con los que el instituto ya cuente. Entonces acá, bueno, pues definitivamente sí es un mayor compromiso el que se tiene que tener cuando consideramos realizar un ensayo clínico y vigilar que los medicamentos que se lleguen a emplear se utilicen de manera correcta, no nada más asegurando las administraciones en el momento exacto, tal cual lo dice el protocolo, sino también que se asegure su correcto almacenamiento e inventario. También, si son medicamentos que tienen que estar en red de frío, tendremos que cuidar que esto se logre. Entonces, bueno, eso también forma parte de las responsabilidades del investigador. Supervisar los reportes en caso de que ocurra cualquier evento adverso, cualquier situación que deba de ser reportada al comité que está haciendo la vigilancia, pero también al participante, al resto del equipo, o incluso pues si llegáramos a tener pues alguna conexión o alguna otra institución que esté participando a la par, pues también tendría que estar esta información en la mesa lo más claro posible. Y todos los documentos tienen que estar disponibles porque en algún momento, pues el mismo comité puede llegar a solicitarlos, los consentimientos informados, la manera en la que se llevó a cabo la aleatorización. Y bueno, pues por lo tanto, sí existen mayores implicaciones cuando se decide hacer un ensayo clínico. Aquí les dejo de manera resumida todas las actividades y responsabilidades, pero ahora del patrocinador, en caso de que exista. Sabemos que los ensayos clínicos, por el cegamiento, por el enmascaramiento, por esta necesidad de tener a veces incluso placebo, pues pueden llegar a ser muy costosos. También el seguimiento puede llegar a ser bastante prolongado y la mayoría de las veces, pues la industria farmacéutica tiene ahí cierta participación. Entonces, también tienen los patrocinadores responsabilidades, tienen obligaciones y el equipo de investigación tendrá que estar claro en qué es parte de la responsabilidad del patrocinador y qué me toca a mí como grupo de investigación. Y bueno, pues ya prácticamente para terminar con los aspectos teóricos relacionados con los estudios experimentales, así como tenemos algunas guías para estudios observacionales o para prueba diagnóstica con el STAR. También existen criterios que ustedes tienen que revisar para asegurar o por lo menos encaminar la calidad de sus proyectos que tiene que ver con ensayos clínicos y son las guías CONSORT. La última actualización pues fue esta del 2010 donde les van señalando que tiene que contener el título, el resumen, la introducción, por supuesto determinar los objetivos, la hipótesis, los métodos que se van a seguir, considerando el diseño
la selección de los participantes y las intervenciones que se están llevando a cabo. Y bueno, esto es obviamente un resumen, pueden encontrar en extenso el checklist de manera gratuita para que lo revisen. Y bueno, pues prácticamente esos son todos los diseños metodológicos, con eso estaríamos terminando ya estudios de proceso, estudios de causa y efecto, tanto observacionales como experimentales. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario, algo que ustedes quieran agregar? Ya prácticamente la semana que entra es nuestro examen y con eso estaremos dando por terminado el curso. Bueno, entonces voy a proyectarles el artículo que se quedó de tarea para irlo trabajando. Entonces, ¿qué les pareció este artículo? ¿Pudieron encontrar asociaciones? ¿Pudieron determinar causalidad? ¿Hay algo que les haya llamado la atención de forma específica? Bueno, a mí en lo personal sí me gustó, aunque sabemos que ese artículo, cuando muy inició la pandemia, pues sí no se sabía cuál era el tratamiento como tal de COVID. Por eso es que hasta ellos lo implican en el mismo artículo, que no se sabía qué tratamiento y al final te dice que lo cambiaron como tal el esquema y que se basaron en lo que era la dexametasona y ya como tal el seguimiento de los pacientes con ya sin esos medicamentos como la hidroxicloroquina y lo demás. Ujú, Como que se vio la evolución, ¿no? Del tratamiento del COVID en este artículo. Y las asociaciones que pues actualmente ya sabemos, la comparación de que si los pacientes como tal iniciaban el tratamiento justo cuando empezaban con el uso de oxígeno, en este caso viene una tabla en la parte, creo que es la tabla 3 donde te dice ujú, qué tratamiento de como oxigenoterapia tenían, si era invasiva o era invasiva, cuánto era el porcentaje que llegaban a tener invasiva. Entonces, en lo personal sí me gustó. Y pues en este caso yo sí hice asociaciones, una pues de el requerimiento de terapia de sustitución renal y la otra fue el uso de ventilación mecánica. Pues era disminuido en pacientes que pues ya habían iniciado el tratamiento con el examen. perfecto, muy bien. Sí, efectivamente, grupo de trabajo no nada más incluyó esteroides, consideraron muchos otros medicamentos hasta encontrar alguno que pudiera generar una mejoría en los pacientes, sobre todo pues en el estado inflamatorio tan intenso que se generaba en los casos graves. Y aquí nos hablan un poquito de los métodos, ¿no? Nos dicen que efectivamente es un ensayo clínico controlado en el que se consideraron una serie de tratamientos específicos, incluyendo el esteroide tanto oral como intravenoso, y particularmente la dexametasona, 6 miligramos por día por hasta 10 días, vigilando a 28 días nuestro desenlace primario, que es mortalidad. Entonces vamos a pasar directamente a nuestros resultados. Les hablan, digo, es un estudio bonito porque sí plantean muy bien todos los procedimientos y pueden ustedes darse una idea bastante clara de cómo se tiene que diseñar un ensayo clínico. También determinan cómo van a hacer el análisis estadístico y finalmente pues ya nos hablan de resultados, ¿no? Entonces ellos se pasan directamente a esta tabla que nosotros le decimos tabla 1.5, tabla 2, porque pues no nada más consideran las características generales de la población, sino que hacen una diferencia primero por grupo de tratamiento asignado y después de acuerdo al tipo de soporte ventilatorio, como bien nos decía Ángeles. Entonces, ustedes tendrán que tener antes de esta una tabla 1 en la que determinen las características globales de la población, es decir, sin hacer subgrupos, para que tengamos una idea general de justamente pues cuál es la edad de los participantes, si fueron más hombres, si fueron más mujeres, cuáles son las comorbilidades que pueden llegar a encontrar, y eso es independientemente de si sus estudios son observacionales o, como en este caso, estudios experimentales.
Entonces aquí nos hablan, por ejemplo, de la diferencia de la edad en años en el grupo de dexametasona y en el grupo de tratamiento usual. Nos señalan que están utilizando media y desviación estándar, entonces una media de 66.9 años, más menos 15.4 para el grupo de dexametasona y en el tratamiento usual 65.8 más menos 15.8. Sin necesidad de hacer una prueba estadística, pues sabemos que estos parámetros son muy similares, pero si quisiéramos ser muy claros y especificar que estos grupos no son diferentes en cuanto a sus características como la edad, tendríamos que hacer pruebas estadísticas y esto evidentemente nos orienta a pensar que las diferencias que al final encontremos en los desenlaces, en la mortalidad, que es algo que estábamos viendo, es específicamente por el tratamiento y no por alguna característica previa, no porque los pacientes tuvieran una mayor edad en el grupo con tratamiento estándar o no porque tuvieran una mayor severidad. Entonces, ¿qué prueba estadística utilizarían en el caso particular de la edad? Así tal cual como está planteada en esta primera fila, que es a través de media y desviación estándar. La T de student. T student, ¿no? Porque es una variable con Indicativo. distribución normal, como nos Como están que indicando aquí. Entonces, aquí ustedes podrían optar, si ustedes hubieran hecho este trabajo, por hacer tablas separadas. Digo, aquí entendemos que los artículos nos limitan el número de tablas y seguramente por eso hicieron esta combinación, no nada más en el tratamiento, sino en el soporte respiratorio ventilatorio que tenían. Pero aquí podríamos agregar una tercera columna en el que especificáramos el valor de P y la prueba estadística que se utilizó para ver las diferencias. Pues bueno, en general, eso es lo que nos dice esta tabla 1 o este cuadro 1 de cuáles fueron las características. Vean, por ejemplo, aquí en soporte ventilatorio hicieron 3 grupos. Sin uso de oxígeno suplementario, solamente uso de oxígeno suplementario pero de forma no invasiva y ventilación mecánica invasiva. Especifican medias para los 3 grupos 69.4, 66.7 y 59.1. Esto realmente no podemos saber solo con estos datos si hay una diferencia significativa entre los grupos o no, porque al parecer, pues aquellos que son sometidos a ventilación mecánica tienen una menor edad, casi 10 años menos que los pacientes que solo están recibiendo oxígeno suplementario. Entonces, aquí, ¿qué prueba utilizarían ustedes? La Ureman y Whitney. ¿Por qué Udeman la Whitney? distribución que Son tiene 3. es Son 3 grupos, entonces eso es lo primero que tenemos que Entonces, considerar. A diferencia del tratamiento, solo son 2. Entonces ahí sí te estuden, ¿no? Sin ANOVA. problema. ANOVA, Exacto. ANOVA, sí. Una ANOVA es la que tendríamos que utilizar. Udeman Whitney la utilizamos para dos Usualmente. Dos grupos. grupos cuando tienen libre distribución, ¿vale? Bueno, entonces eso es parte de lo que ustedes pueden ir haciendo. Y ahora vamos a hablar no nada más de el valor de P, que es lo que les darían estas pruebas, que nos habla de significancia estadística, sino vamos a empezar a hablar también de relevancia clínica, que es lo que hemos estado viendo durante pues estas sesiones que hemos tenido. Desde aquí ustedes podrían elaborar tablas de 2x2. Si quisieran hacer, por ejemplo, una tabla de 2x2 para edad, ¿cómo la harían? Pues en las filas, uso de Ajá, dexametasona o no. Y en las columnas, 3 columnas, con menor de 70, de 70 a 79 y mayor a 80. ok, aquí va a depender, ¿no? Aquí los autores nos dicen, pues yo te planteo que además de los valores netos de la edad, voy a establecer 3 grupos, uno por debajo de los 70, otro de 70 a 79 y otro por arriba de 80 años, ¿no? Entonces aquí nos ponen cuántos de sus pacientes cumplen con esas características. Pero si ustedes quisieran identificar si hay más riesgo de que los pacientes, vamos a pensar en nuestro desenlace primario, que es mortalidad, ¿no? Tienen más muerte por la edad, ¿cómo podrían hacer con estos valores que nos
ponen aquí. Agarrar el grupo de que tenga mayor edad y el grupo de menor edad, ¿no? ¿Y cómo puedo yo determinar a partir de qué edad realmente se incrementa ese riesgo? Porque es una realidad, es muy probable que la edad se asocie a una mayor mortalidad. Eso todavía no lo hemos visto, lo van a ver en los semestres siguientes, pero ¿se acuerdan de las curvas ROC que Sí. utilizábamos para establecer puntos de corte cuando hablábamos de valores cuantitativos en una prueba diagnóstica? Bueno, resulta que las curvas ROC no nada más nos sirven para prueba diagnóstica, también pueden ayudarnos a identificar puntos de corte como cuál es la edad a partir de la cual yo puedo encontrar, en este caso, una mayor mortalidad. O también si pues hubiera alguna posibilidad de que de acuerdo a la edad se hubiera hecho la asignación a dexametasona o tratamiento usual. ¿Qué necesito? Una variable cualitativa dicotómica y una variable cuantitativa. Entonces ustedes meten estos datos a su SPSS, le piden su curva ROC, le piden su índice de Youden y ustedes ahí pueden establecer con bastante certeza cuál es el punto de corte que se asigna o que se asocia con su desenlace. Ya que tienen ese punto de corte, entonces sí van a tener que hacer una tabla de 2 por 2 donde tengan pacientes por debajo de esa edad, pacientes por arriba de esa edad, con y sin el desenlace. ¿Vale? Entonces, esto es solo una breve introducción para que les den ganas de seguir el semestre siguiente en la maestría y pues tengan más forma de analizar sus resultados. Y hay muchas maneras en las que ustedes pueden analizar la misma información. Entonces, bueno, aquí son prácticamente todas las características que consideraron importantes, incluyendo edad, sexo, la etnicidad. Por acá nos hablan de los días de estancia hospitalaria. Nuevamente contrastan la administración de oxígeno o no y por qué vía para cada uno de los grupos. Aquí incluso ya podríamos nosotros ahora sí empezar a establecer tablas de 2 por 2 respecto al tratamiento y si necesitaron, por ejemplo, oxígeno suplementario mediante medios no invasivos o a través de ventilación mecánica incluso las comorbilidades y bueno, acá nos ponen el test de SARS-CoV-2. Este es el flujograma del que platicábamos hace un momento. Entonces, nos dicen que incluyeron o reclutaron 11.303 participantes, todos los que excluyeron, algunos pues que fueron asignados a otras intervenciones, porque recuerden que este estudio o este proyecto incluía más posibilidades como lopinavir, ritonavir, hidroxicloroquina o acitromicina, y en total, bajo aleatorización para dexametasona o tratamiento usual, se incluyeron 6.425 participantes, 2.104 inicialmente asignados a dexametasona y 4.321 a tratamiento estándar. Nos ponen aquí pues algunas consideraciones adicionales y al final 2.104 participantes fueron incluidos para el seguimiento a 28 días y el análisis fue por intención a tratar y 4.321 en el de tratamiento estándar fueron los que se siguieron para determinar el desenlace. Y ellos nos ponen estas gráficas que a fin de cuentas pues hablan de la supervivencia que tuvieron los participantes a 28 días y también pues visualizan este efecto a través de este otro gráfico que pues es a fin de cuentas un forest plot. Nos ponen también otra manera de presentar la información. Entonces vamos a utilizar primero esta tabla y ahorita regresamos a nuestros gráficos para hacer el análisis. Aquí les hablan ya del riesgo relativo con su intervalo de confianza al 95% y vamos a tratar de verificar que la información que nosotros podemos obtener es la misma que los autores están señalando. Entonces, ¿quién quiere participar para hacer esto más dinámico? ¿Qué calculamos primero y con qué desenlaces quieren empezar? Pues, con la mortalidad, ¿no? Mortalidad, perfecto. Entonces ese va a ser nuestro Eso, desenlace.
nuestra primera fila y los que sobrevivieron van a estar en nuestra columna. ¿Y qué ponemos en nuestra primera fila? Dexametasona Dexametasona. y cuidados. Dexa versus tratamiento estándar, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuántos tuvimos que fallecieron en mortalidad y dexametasona? 482. Ajá, 482. En tratamiento estándar, 1110. 1110. 1110. Ok, ¿cuántos sobrevivieron en el tratamiento de dexametasona? Muy bien. 1622. 1622. Y en el de tratamiento estándar, 3211. perfecto. Entonces, en total, tuvimos en el grupo de dexametasona 2104. En el grupo de tratamiento estándar 321. 4321. Ujú. Del total que fallecieron fueron 1592. 92. Gracias. 1592. Y de los que sobrevivieron, 4833. gracias. Muy bien. Y en total tuvimos 6425. 6425. Excelente, muy bien. Entonces ahora sí ya tenemos estructurada nuestra tabla de 2x2. Recuerden que idealmente siempre en la primera columna el desenlace que queremos estudiar, en la segunda columna pues el contraste contra el cual vamos a estar revisando la información. Primera fila, el grupo en este caso de intervención y en la segunda nuestro grupo control. ¿Qué es lo primero que quieren calcular? La mortalidad. incidencia de los expuestos. Exacto, incidencia de mortalidad, pero acuérdense que vamos a tener que contrastar con algo. Entonces, incidencia de mortalidad y vamos a calcularla global. Global. Entonces, fórmula A más C entre N. A más C entre N, porque son todos aquellos que tuvieron nuestro desenlace. Entonces, son 1592 entre 6425. ¿Cuánto tenemos? 0.24. 2477, que multiplicado por 100 nos da una mortalidad de 24.77%, una mortalidad global. Es una mortalidad bastante alta si consideramos que pues hay otras entidades que no alcanzan mortalidades así de elevadas, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente había que hacer algo, generar alguna intervención para tratar de disminuir este riesgo. Entonces vamos a ver la incidencia en expuestos. Nuestra incidencia en expuestos, ¿cuál es la fórmula? A entre A más A B. Entre A más B. A A más B. más B, perfecto. A entre A más B. Y aquí es 482 entre 2104. ¿Cuánto les dio? .2290. 2290, o sea que en este grupo tengo una mortalidad de 22.9%. Ya vemos que pues es más baja que la incidencia global que teníamos, lo cual parece indicar que la dexametasona sí nos va a ayudar a reducir este desenlace. Pero nuestro grupo control, contra el que vamos a estar revisando toda esta información, es el de tratamiento estándar. Entonces vamos a ver que en tratamiento estándar, fórmula C entre Entre C más, ¿no? C C más entre D. C más D
que en este caso son 1110 entre 321. 4321. ¿Cuánto les dio? Punto 2568. 25,68, o sea, una mortalidad de 25,68%, ¿vale? Y aquí estamos utilizando incidencia acumulada, ¿cierto? Muy bien, entonces, bueno, aquí ya tenemos estos resultados que de entrada, pues sí nos especifican que la incidencia en expuestos en el grupo de dexametasona es más bajita que en el de tratamiento estándar. Ahora queremos ver qué tanto se modifica la mortalidad con esta intervención y si eso para nosotros ahora como clínicos es relevante y si determino que pues sí voy a utilizar dexametasona con mis pacientes, porque sabemos que los esteroides también pueden tener ciertos riesgos. Entonces vamos a verificar esto. Ya tenemos nuestras medidas de frecuencia. Vamos a calcular ahora nuestras medidas de asociación. ¿Cuál sacamos? El riesgo relativo. Riesgo relativo porque podemos determinar la incidencia. Fórmula. Incidencia en expuestos entre incidencia en no expuestos. Perfecto. Y entonces aquí tenemos 0,2290 entre 0,2568, lo cual nos da un resultado de 0.89. 0,89. Ujú. Ahora, ¿cómo interpreto este riesgo relativo de 0,89? ¿Es suficiente para que yo decida si lo utilizo o no lo utilizo? Pues no. Tengo que considerar la reducción del Correcto. riesgo, ¿no? Ok, primero aquí tendríamos que determinar nuestro intervalo de confianza al 95%, que es una fórmula que tiene que ver con el error estandarizado y también con el riesgo relativo, logaritmo natural de riesgo relativo y la raíz cuadrada también del error estandarizado. Son fórmulas que es bueno saber de dónde vienen, pero tenemos calculadoras que nos ayudan a determinar. Entonces, ahorita vamos a calcular primero nuestros valores y después, mediante OpenEpi, hacemos el cálculo de intervalos de confianza al 95%, ¿vale? Entonces, ahora sí, vamos a determinar, bueno, antes de eso, vean que aquí el riesgo relativo que estamos obteniendo es de 0,89 y el que ellos nos están marcando es de 0,83. ¿Por qué existe esta diferencia? Porque a nosotros nos dio algo distinto a lo que están plasmando en esta tabla si utilizamos pues estos mismos valores que teóricamente están reportando. ¿Cuánto te salió? Hicimos algo mal, No, yo creo que fue porque redondearon. redondearon. ¿Tú qué opinas, Ángeles? Ellos 0,83, nosotros 0,89. No, yo creo que es mucho la diferencia, ¿no? Pero normalmente siempre puede llegar a variar, ¿no? Podría variar, pero las fórmulas son las mismas. ¿Tú qué opinas, Erika? Que pudiera ser igual por el ajuste de decimales o algo así. Ajuste de decimales, casi me convences. Si es por un ajuste, de hecho vean que ellos nos marcan esta estrellita y aquí abajo nos dicen que los riesgos relativos ya los ajustaron, nosotros lo estamos obteniendo crudo. Ellos lo ajustaron por edad para el desenlace de mortalidad y algunos otros desenlaces, pero están considerando esta otra variable que desde el principio nosotros dijimos que seguramente es importante. Es mucho más probable que los pacientes de mayor edad tengan un desenlace adverso que los pacientes más jóvenes. Entonces, estos riesgos relativos que ellos están reportando son ajustados por edad. Nosotros estamos obteniendo riesgos crudos, ¿ok? Entonces, esa sí puede ser una diferencia importante que debemos de tener en cuenta
y por lo cual nuestros resultados pueden no ser exactamente iguales a los que ellos están especificando. Entonces, después ya empezamos ahora sí a calcular nuestras medidas de efecto. ¿Cuáles podemos calcular? Al considerar que nuestro riesgo relativo está por debajo de la unidad. Lograr en SPSS colocar las dos curvas. La reducción absoluta de riesgo. Reducción de riesgo absoluto. Ok, reducción absoluta de riesgo, reducción relativa de riesgo y número necesario a tratar, porque aquí estamos obteniendo un beneficio al administrar la maniobra. Reducción absoluta de riesgo, fórmula. Incidencia de expuestos menos incidencia de no expuestos. En este caso sería 0. Si lo calculamos así, incidencia en expuestos menos incidencia de no expuestos, nos va a dar números negativos. Al revés. Entonces, podemos utilizar incidencia en no expuestos, que fue el que tuvo la incidencia más alta, entre la incidencia en expuestos. A fin de cuentas, bueno, vamos a ver que no hay tanta diferencia, pero es una manera de facilitarnos la vida al interpretar los resultados. Entonces, 0.2568 menos 0.2290. ¿Cuánto les da? Punto 2475. A mí me dio otra cosa. Ah, no, perdón, punto 0275. 0.027. Vamos a quedarnos aquí, ¿ok? Muy bien. Ahora, reducción relativa de riesgo o reducción de riesgo relativo, ¿cómo la sacamos? Fórmula fácil o difícil, la que quieran. 1 menos 1 el riesgo relativo. menos 1 menos riesgo relativo, o se hace 1 menos 0.83. menos 0.89, es el que estamos calculando nosotros sin ajuste ahorita. ¿Cuánto nos da? Punto 11. 0.11. Y número necesario a tratar, fórmula. 1 Uno. entre valor de no expuestos menos expuestos. Entre reducción absoluta de riesgo, ¿no? Entonces, en este caso, 1 entre punto 0.27. 0.27. Ajá. ¿de cuánto les da? 37.03. Como no podemos tratar puntos de personas, entonces lo dejamos en 37 nada más, ¿sale? Muy bien. Entonces, ¿qué opinan? ¿Le van a dar dexametasona o no le van a dar dexametasona a los pacientes que lleguen con COVID? Se va a beneficiar un paciente de cada 37 a los que les administremos esteroide. ¿Y cómo me explican esta reducción absoluta de riesgo y esta reducción relativa de riesgo? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Ahora, de forma tradicional, ¿qué otro análisis podríamos mostrar? Entonces, ¿Quién me lo explica? la tabla más importante es la de los puntos, donde dan los elementos para que... La reducción absoluta Ujú. es básicamente cuánto reduce, qué porcentaje reduce los los expuestos respecto a los no expuestos. ¿Y la relativa? La relativa em, Les digo que esos términos a veces son un poco confusos, ¿no? Si ustedes consideran, hacen una regla de 3, donde consideren este 25.68 como el 100%, el 22.9 corresponde a nuestro riesgo relativo. O sea,
Ujú. Este 22.9 es el 89% de este 25.68, ¿vale? Entonces, la diferencia relativa, o sea, la reducción relativa es de 11%. ¿Estamos de acuerdo? Pero la diferencia absoluta es de 2.7. Eh, volvemos al ejemplo de si yo tuviera 100 pacientes en el grupo de dexametasona y 100 pacientes en el de tratamiento estándar, de esos 100, 20, vamos a decirlo con decimales, aunque sabemos que no se pueden morir un cachito de persona y el otro no, pero vamos a decirlo en porcentajes para no alterar los números. Si yo tuviera 100 en dexametasona y 100 en tratamiento estándar, 25.68 personas morirían en el de tratamiento estándar y 22.9 en el de tratamiento con dexametasona. Entonces, la diferencia de mortalidad entre esos dos grupos es del 11%, pero el número de personas reales que estarían muriendo entre un grupo y otro, la diferencia sería de 2.7 personas. ¿Sale? Entonces, esa es una manera en la que a mí se me hizo un poquito más fácil de entender, porque sí son términos que a veces podemos llegar a confundir. Entonces, bueno, esto ya ahorita nos hace decidir que, bueno, posiblemente sea una buena idea darle dexametasona a los pacientes que llegan con COVID. Pero este estudio pues va un poquito más allá y determina si el uso de ventilación mecánica incrementa las posibilidades de que la dexametasona tenga un mayor efecto. Vamos a hacerlo no nada más con nuestras tablas de 2x2, sino que ahora vamos directamente a tratar de calcular el resto de parámetros con una calculadora que nos facilite un poquito la vida, ¿vale? Entonces déjenme dejar de compartir esto. Denme un segundo para preparar la pantalla y que la puedan visualizar mejor. Y, y ahí, listo. Entonces, cuando ya les irá tocando cuando participen en el seminario, Ok, ahí que están viendo. El artículo y OpenAPI. Ah, perfecto, genial. Entonces vamos ahora sí a hacer nuestros cálculos con esta herramienta que nos ayuda, que es OpenEpi. ¿Y dónde le pico? Sí, bueno, es en tabla de 2x2, ¿no? Tabla de 2x2 y vamos a Y, pedirle ah, que nos meta los datos, ¿no? Entonces, igual que nosotros lo hacemos, OpenEpi establece en las columnas el desenlace y en las filas la exposición. Vamos a hacer el ejemplo ahora con ventilación mecánica invasiva. Aquí nos dice que de los pacientes con dexametasona, mejor vámonos a estas tablitas de acá, donde ya está nuestro resultado de mortalidad. Entonces buscamos ventilación mecánica invasiva, que es esta segunda figura. Nos están graficando la mortalidad y el tiempo en dexametasona y en tratamiento actual. Tratamiento estándar, perdón, no usual. Entonces, a los 28 días, ¿cuántos pacientes en dexametasona sobrevivieron o fallecieron, como ustedes quieran? En ventilación mecánica tuvimos 1,007 pacientes en total. ¿Qué es lo que nos están marcando aquí? Estos 400 y estos 228, ¿qué serán? Hubo 683 al inicio en tratamiento estándar y 324 con dexametasona sometidos a ventilación mecánica. Entonces, estos que llegaron al final, ¿qué serán? ¿Los que Los murieron que o los que sobreviven. vivieron? Los que viven, ¿no? Entonces, ¿cuántos pacientes en tratamiento estándar? Bueno, primero en dexametasona fallecieron. Mm,
96. 96, ¿no? Que son estos 324 menos 228 nos dan 96. En tratamiento estándar, Simplemente un estudio descriptivo. 283. 283 y aquí, ¿cuántos vivieron en dexametasona? Pues eso ya directamente nos dice aquí, ¿no? 228, que nos tienen que dar estos 324 y 400, que sumado a los 283 que fallecieron, nos tienen que dar 683. Ahí, ya, listo. Entonces ya tenemos nuestra tabla de 2×2 y le vamos a dar calcular. Y ahora sí, decíamos que hay algunas ventajas de utilizar estas herramientas porque primero nos establece la prueba diagnóstica que podemos utilizar para visualizar si hay o no significancia estadística. De estas, ¿cuál utilizarían ustedes? Chi cuadrada, fin corrección, correcciones por Menteligense, Yetes, valor exacto de Fisher. ¿Cuál usarían? Entonces, de pronto, ¿Se acuerdan de qué depende eso? El número De la cantidad de ajá, personas. de personas. Exacto, ¿no? Del número de recuentos esperados en todas las columnas. Generalmente cuando tenemos más de 5 participantes en cada columna, podemos utilizar chi cuadrado, incluso eso es lo que te dicen aquí abajo. Todos los valores que se esperan están por arriba de 5, entonces se puede utilizar chi cuadrado. Y ahora, de estas, ¿cuál usamos? ¿Esta primera columna, la segunda columna o la tercera columna? ¿De dos colas? La El de tercera. 2 colas, ¿no? Entonces, nuestro valor de P con chi cuadrado para esta muestra es de menos de 0.001. Recuerden que todo lo que esté por debajo de 0.001 se reporta con menos de 0.001. Lo cual quiere decir que significancia estadística sí tenemos. Entonces ahora vamos a ver si hay significancia clínica, que es lo que viene en este segundo apartado. Y nosotros vamos a tener el riesgo en expuestos, el riesgo en no expuestos. Ahora, el riesgo en expuestos para dexametasona, o sea, la mortalidad fue de 29.63, con un intervalo de confianza entre 24.9 y 34.82. El riesgo en no expuestos fue de 41.43, o sea, los de tratamiento estándar fallecieron bastante más que los pacientes en el grupo de dexametasona, con intervalos de confianza de 37.8 hasta 45.17. Y después nos especifica nuestro riesgo relativo, 0.71 con intervalo de confianza entre 0.59 y 0.86. Ya con esto yo sé que ni el riesgo relativo ni el intervalo de confianza están cerca de la unidad. Por lo tanto, se corrobora la significancia estadística, pero también puedo saber que mi valor clínico va a estar por debajo del 1 y eso significa que este es un factor protector. ¿Qué es esta diferencia de riesgo? María, Esto que nos marcan aquí como diferencia de riesgo, ¿a qué se refiere? la fotografía por arriba de 71. La diferencia absoluta de riesgo, ¿no? La que Exacto, calculamos. la reducción absoluta de riesgo en este caso es de 11.81, o sea, se mueren casi, vamos a decir, 12 personas menos cuando yo les doy dexametasona en el tratamiento comparado con el tratamiento estándar de cada 100 personas que yo pueda evaluar, ¿no? ¿Y dónde está mi reducción relativa de riesgo? ¿De cuánto es mi reducción relativa de riesgo aquí? El punto 29, ¿no? Punto Ese 29, ¿les dio? guay. A ver, vamos a calcularla nosotros primero. Entonces, mi reducción relativa de riesgo, ¿cuál es? Punto 2849.
punto 2849. Es ¿Dónde está? la última. La última, última. ¿no? Esta que nos dice Prevención, como fracción prevenida en expuestos es la que se establece como la reducción relativa de riesgo. Entonces aquí ya están todos esos valores que pues nosotros primero calculamos manualmente. A partir de ahora ya pueden utilizar estas calculadoras porque la intención de hacer todos estos ejercicios es que vean de dónde viene la información, de dónde salen estos números y sobre todo cómo interpretarla, ¿vale? Y aquí abajo incluso ustedes van a tener ORs si es que su proyecto fuera un estudio retrospectivo, transversal, sobre todo de casos y controles. Esto sería lo que ustedes tendrían que verificar, el OR y no los valores de riesgo relativo. Este primer cuadrito solo lo podemos utilizar cuando estamos ante un estudio longitudinal, ¿vale? Entonces, de esto, preguntas de interpretación de valores, de cómo utilizaron OpenEPI. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Hagan el ejercicio con... Ah, y nos faltó el número necesario a tratar, porque ese sí no nos lo dan. Entonces, ¿de cuánto es nuestro número necesario a tratar aquí? ¿Cómo lo sacamos? Pueden utilizar la misma prueba. No importa si es variable cuantitativa, cualitativa, qué medida de riesgo. Se comparan las características entre los pacientes que tienen y no tienen cáncer. Y del lado derecho, ustedes calculan el OR. Uno entre Uno entre el riesgo de reducción, sobre todo, ¿no? Ese es de la reducción absoluta de riesgo, Ah, que es de 8.46. ajá, punto 11. Bueno, 81 es nuestra reducción punto. absoluta de riesgo y ya cuando hacemos la operación, entonces si nos da punto 8.4, perdón, 8.4. Entonces redondeamos y por eso es que ellos en sus resultados y en su discusión hablan de un número necesario a tratar de 8 para pacientes bajo ventilación mecánica con el uso de dexametasona. ¿Sale? Entonces, pues pueden hacer el ejercicio con cada uno de estos grupos con diferentes desenlaces. Como nos decía Ángeles, pues también hablan no nada más de ventilación mecánica invasiva, sino también de terapia de reemplazo renal. ¿Qué pasó con la terapia de reemplazo renal, Ángeles? ¿Sí hubo diferencia o no? ¿Les vas a dar dexametasona o no? Tenemos estas tres categorías. ¿Cuál elegirían como categoría de respuesta? pues me salió que sí había diferencia. De hecho, creo que por eso la tomé, porque era el único que estaba por abajo de punto 05. Aquí en esta tabla que ellos nos marcan como 2, el riesgo relativo que le atribuyen ya ajustado por edad es de punto 61, lo cual significa que utilizar dexametasona aparentemente no nada más mejora la mortalidad, sino también disminuye el riesgo de que el paciente tenga que ser sometido a terapia de reemplazo renal, ¿no? Entonces, por eso es que la verdad es que la dexametasona se empezó a utilizar eh, con mucho énfasis, sobre todo en los pacientes con datos de severidad. Y bueno, pues ya prácticamente con eso estamos terminando los temas más duros de nuestro curso. Quisiera mostrarles nada más rápido. Ahí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Están viendo una base de datos? No, ya no, doctora. ¿No? Ah, denme un segundo. Nada más para que vean que en este PCS también pueden calcular esto. Ahora ahí sí ya deben de estarla viendo. Aquí, ¿cómo hacemos? Es analizar estadísticos descriptivos y tablas de contingencia. ¿Sale? Entonces, ustedes de esta forma van a poder nuevamente diseñar tablas de 2x2, variables cualitativas, recuerden que es lo que van a poder ingresar. Si tienen una variable cuantitativa como edad, primero la tienen que hacer dicotómica, la tienen que hacer DOMI para poderla meter a una tabla de 2x2.
Entonces vamos a ver aquí si el sexo se asocia ¿con qué les gusta? Con fallecimiento, que seguramente está. Y podrían además ya en este programa hacer ajustes. Entonces, en el primer parámetro no le vamos a mover nada. De estadísticos sí hay que pedirle que nos dé chi cuadrado, que nos dé riesgos, por lo menos. Y aquí en recuentos, ustedes pueden ponerle que les arroje los porcentajes de filas, columnas, los totales, observados y esperados. Sí es importante porque con eso van a decidir si utilizar Fisher o si utilizar chi cuadrado. Y pues ya prácticamente podemos pedirle que nos dé la información. Entonces nos arroja una imagen muy parecida a la de OpenEpi, nos pone nuestra tabla de 2x2. Vean, aquí pusieron primero el desenlace de supervivencia. Entonces, bueno, acá tendremos que interpretar con base en esta información nuestros resultados. Viene el chi cuadrado, dice que todas tienen recuentos por arriba de 5, entonces podemos utilizar el chi cuadrado de 2 colas y aparentemente no existe una diferencia entre los grupos, hombres y mujeres, para mortalidad, ¿no? Y aquí abajito, pues ya establece cuál es el valor de riesgo relativo, pero pues no les da tanta información como la que podemos tener en OpenEpi. Entonces, este es un buen acercamiento, pero si quieren calcular reducción absoluta de riesgo, reducción relativa de riesgo y pues a partir de eso número necesario a tratar, probablemente OpenEpi pues sea una herramienta que les pueda ayudar a calcularlo con más facilidad, ¿vale? Y pues ya les calcula también aquí el intervalo de confianza al 95%. Hay algunos SPSS más recientes que les da oportunidad de calcular otras cosas. El mío, como es viejito, pues nada más nos deja calcular el riesgo relativo con sus intervalos de confianza, ¿vale? Bueno, muy bien, pues no sé si tengan alguna duda de esto, solo quería que lo vieran brevemente, lo van a seguir revisando en los semestres posteriores. ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Quejas, comentarios, sugerencias? Vale. Muy bien, entonces nos vemos todavía el martes siguiente para la última clase, que es de confusión e interacción. No van a tener tarea, pero sí revisen el tema porque es un tema que puede ser complejo y básicamente es lo que les da ya la pauta para el siguiente semestre y ver cómo estos valores que nosotros ahorita hemos revisado crudos, sin ajuste, se pueden ajustar por diferentes parámetros, sobre todo por covariables. Entonces, es necesario que revisen interacción, que revisen confusión y pues nada, nos vemos el martes siguiente. Ese día les platico de su examen y nos ponemos de acuerdo para que lo puedan realizar, ¿vale? Pues que estén muy bien, que tengan excelente martes. Nos vemos la semana siguiente. Bye. Gracias. Gracias, doctora. Bye. Adiós, A doctora. ustedes, nos vemos. Bye.